Bueno, pues nada, buenas tardes, de aquí de España. Hoy vamos a hacer una lectura de un texto que nos ha cedido amablemente el autor del libro que hemos estado tratando en las últimas sesiones, Julio Cabrera, la crítica de la moral afirmativa. Y bueno, tampoco la estructura que vamos a seguir hoy básicamente va a ser hacer una lectura, que se va a encargar de ello querido José. Y después de eso, pues vamos a comentar algunos de los puntos que nos señala. La cosa interesante es que es una revisión por el mismo Cabrera del texto que publicó en 1994, creo que era, 96. 96, ahora en 2023, ¿no? Esa sería la novedad. Y otra de las novedades es que hemos decidido no acceder al texto, sino pensarlo a medida que José fuese eh, leyéndolo. Y nada, mucho más tampoco puedo decir, porque el resto ya todo es de Cabrera. Y nada, bienvenidos y a ver qué nos depara esta lectura de Cabrera. Voy a mi sitio. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues ahora a los presentes y a los virtuales os voy a deleitar con mi melodiosa, Melosa voz. melosa voz durante un ratito. Voy a leer el texto y si en algún momento queréis comentar algo, pues lo debatimos en el momento, ¿no? Para hacerlo un poco más dinámico, más gaming. Yo te paro al Tú toque, párame, pero me gritas te paro. y paro. ¿Vale? Como la palabra de seguridad. Cual- Un momento, Cabrera, un momento. Cuando duela mucho, me gritas la palabra de seguridad, ¿vale? Bueno, el texto que nos ha escrito Cabrera lleva por título Acerca de la crítica de la moral afirmativa, que es el libro que hemos estado comentando, leyendo, investigando, analizando durante todas estas últimas sesiones. Peleando incluso por él, Peleando, defendiéndolo. defendiéndolo. El primer capítulo de este texto se titula Introducción por Cronenberg. Bien, y dice así. El cineasta negativo, o como nombro a veces, el filósofo visual David Cronenberg, escribió un prefacio a la Metamorfosis de Kafka que comienza así. Y cita. Recientemente, al despertar cierta mañana, me di cuenta de que yo era un hombre de 70 años. Él había entrado, dicho en mis propios términos, en el CM, el corredor de la muerte, en donde los condenados esperan su mal llamado justiciamiento. De eso hace ya 10 años. Cronenberg tiene ahora 80 y está en el fondo del corredor, corroído por la espera. Ya desde muy joven yo sentía que lo más terrible de la vida no era la muerte en sí, ese acontecimiento puntual que puede ocurrirnos a cualquier hora. Lo terrible es la vida mortal, y está subrayada la vida mortal. Ese cotidiano vivir con la muerte, situación de la que la muerte caritativamente nos libera. Así como lo mejor de viajar es haber viajado, lo mejor de vivir es haber vivido, haber conseguido enterrar la vida en el pasado, en donde, según Fernando Savater, reside la única felicidad posible para el ser humano. Cuando publiqué mis dos obras negativas iniciales, el proyecto de ética negativa de 1989, reeditada en 2012, y la crítica de la moral afirmativa en 1996, reeditada en 2014, yo no estaba totalmente convencido de lo que había escrito. Fue solo cuando recientemente entré en el CM, el Corredor de la Muerte, que comencé a darme cuenta de que todo lo que yo había escrito en esos libros era cierto. Me di cuenta de que hay un pesimismo cerebral y un pesimismo visceral. La piel tiene que confirmar lo que el cerebro ya ha descubierto. Hasta ese momento yo había conseguido tan solo contemplar, subrayado, la catástrofe de haber recibido una vida muriente. Pero ahora yo podía sentir en la carne lo que significaban aquellos libros casi juveniles. Somos para el envejecimiento de manera tan ontológica y estructural como somos para la muerte. Y el envejecimiento es mucho peor que la muerte. La frase de Cronenberg no es, lamentablemente, metafórica. Todos nos metamorfoseamos en alguna hora. El pesimismo que se discute en congresos y encuentros y del que se habla en conferencias es puro pesimismo cerebral que aún no ha llegado al estómago, a las entrañas. Es diversión para filósofos. El pesimismo de Cronenberg también es cerebral, solo sus películas son viscerales. Desde Scanners
1981, hasta Crimes of the Future, 2022. Segundo capítulo, titulado De la forma del mundo a la inhabilitación moral. Los lectores de mis libros no se han dado cuenta hasta hoy de que todos ellos, sean de ética, de lógica o de filosofía del cine, mis 3 áreas de estudio, están guiados por una única idea fundamental, que recientemente he llamado La forma del mundo, título de un libro mío y de una serie de vídeos llamada Libro-Imagen. Desde muy joven yo sentía que los contenidos no importaban, que lo que no funcionaba en la vida era una forma, una estructura. No una estructura lógica, sino una estructura ontológica. Los humanos se empeñaban en echarle la culpa a los entes, sobre todo a entes humanos, a otros entes humanos. Pero los entes solo ponían en escena la monótona tragedia del ser. Los entes son estructuralmente inocentes. Ya desde las tempranas épocas de mi fallida educación religiosa, yo sentía que la idea más perversa que mis padres me habían inculcado era que el mundo era un lugar bueno que los humanos habían estropeado. Yo fui dándome cuenta de que la inversa era verdadera, que no son los humanos que arruinan el mundo, sino que es el mundo el que arruina a los humanos. También los humanos, con todas sus crueldades, son ontológicamente inocentes, o como lo escribí en el lejano Proyecto de Ética Negativa, todos somos inocentes como hijos y culpables como padres. Mucho más tarde, en la época de mis 2 libros negativos, la ética entra por primera vez en escena. Me doy cuenta de algo que ya sentía cuando niño, en mi Córdoba natal, no la mexicana ni la española, la Córdoba argentina. Que el mundo era también un lugar moralmente horrible, porque era imposible vivir una vida guiada por categorías morales. Si éramos demasiado pacíficos, compasivos y sensibles, seríamos rápidamente destruidos. Entre paréntesis, una verdad que se aprende ya dolorosamente en la escuela primaria, en medio de la sevicia de los colegas y el autoritarismo de los profesores. Y aunque me atormentaban los terrores sensibles, a mi sensibilidad filosófica de niño le dolía mucho más saber que jamás conseguiría ser una buena persona en un mundo como este. De ahí surge una de las ideas centrales de mi pensamiento, la inhabilitación moral. Estamos estructuralmente impedidos de actuar éticamente en todos los tiempos, lugares y circunstancias. Siendo éticos en un sector de la red holística de acciones, tendremos que ser no éticos en otros sectores. Pero la otra idea fundamental que había que aprender junto con esa era que los humanos no son malos, no tienen en sí ninguna maldad intrínseca o mal radical, sino que ellos han sido puestos por sus progenitores en una situación que no se puede resolver con categorías morales. A esto llamo el giro situacional de la reflexión ética. No somos malos interiormente, sino que fuimos arrojados a un malestar externo que nos afecta moralmente. Cuando nos arrojaron al mundo, él ya era malo. No fuimos nosotros los que lo arruinamos. Pasamos al tercer capítulo, llamado Del pesimismo ético al pesimismo lógico. Pero la inhabilitación moral también se da en el plano de la lógica y los argumentos. Esta es otra característica de mi pensamiento, la vinculación estrecha entre lógica y ética. Recientemente he formulado un abordaje negativo de la argumentación, en donde critico la idea de que cuando entramos en el plano de los argumentos, los humanos consiguen ser objetivos, racionales y transparentes. Por el contrario, considero el campo de la argumentación como otro escenario en donde se practica la misma inhabilitación moral. Esa inhabilitación se da en el plano de la lógica cuando se considera la propia postura como la única verdadera y se intenta eliminar a todas las otras como equivocadas, después de reconstruirlas de manera parcial para poder refutarlas, para poder matarlas, entre paréntesis, de la manera más simple. El abordaje negativo de la argumentación es una tentativa de mostrar la conveniencia de adoptar una visión panorámica de la discusión filosófica, en la cual nuestra postura no sea vista como la única verdadera, sino tan solo como una entre muchas, como una movida dentro del juego infinito de la argumentación. Si los humanos no son capaces de asumir esta visión panorámica, si los argumentadores se muestran incapaces de desocupar un lugar de privilegio lógico totalmente injustificado, la argumentación filosófica será perfectamente inútil. En el plano de la argumentación, entonces, se reitera la misma situación que se daba en la ética. En el plano ético, si los humanos no consiguen negativizar la ética, la moralidad es imposible en un mundo como el nuestro. Un resultado que solo puede alcanzarse
mediante una crítica sistemática de las morales afirmativas. Capítulo cuarto, de la terminalidad del ser a la ontología irrecuperable. Las éticas afirmativas, basadas en el axioma de que el ser es bueno y de que la ética enseña cómo ser bueno en un mundo bueno, son imposibles de aplicar en un mundo regido por la terminalidad del ser, plenos de sufrimientos y moralmente inhabilitado. La última esperanza de la ética, antes de declarar abiertamente su imposibilidad, es precisamente negativizarse. Esto significa hacer un pacto con Thanatos, cambiar las relaciones con la muerte. En lugar de buscar una imposible vida buena, desarrollar una sobrevivencia negativa marcada por la sobriedad, entre paréntesis, la abstención de procrear es parte de esa sobriedad, y siempre bien dispuesta a la muerte en cualquier momento, hoy mismo si fuera necesario. Ya que el ser está regido por la terminalidad del ser, construir una ética que camine en la dirección de la terminalidad y no contra ella, como hacen las éticas afirmativas. Sobrevivir dispuestos a la muerte. Si los humanos no son capaces de vivir y morir así, si aún quieren vivir intensamente o aspiran a una mítica vida buena, deberán aceptar vivir ejerciendo impunemente su inhabilitación moral, lo que significa la pura y simple negación de la moralidad. En una palabra, nuestro mundo tal como lo vivimos y padecemos. Una idea fundamental de mis libros es que no hay, ni puede haber ninguna recuperación óntica de lo ontológico, nada que los entes puedan hacer para tornar al ser mismo bueno. Esto va contra una tradición milenaria de la filosofía europea, en la cual, desde Platón a Hegel, se presentan aventuras recuperatorias, espiritualistas o materialistas, en donde, siguiendo un esquema plotiniano, caminamos desde un mundo calamitoso hacia algún tipo de restauración. Marx mismo no dejó de trillar este camino neoplatónico, la idea de que algo que hacemos en el intramundo va a conducirnos al ser bueno, justo y verdadero. Mi filosofía niega esa posibilidad, pero la niega radicalmente, no como Schopenhauer, que la niega para después abrirla de nuevo en el ascetismo, en el arte de Goethe, en la sabiduría de la vida y en la erística. No, el camino óntico hacia el buen ser está definitivamente bloqueado. No hay nada que podamos hacer, ni siquiera la vida más realizada, que sea capaz de conmover en lo mínimo el desastre de ser, de haber nacido, de haber sido. Lo único que éticamente podemos hacer es lo que Cronenberg no hizo: impedir que otros sean colocados en un ser estructuralmente adverso y ónticamente insuperable. Pasamos al capítulo quinto, del suicidio a la militancia eutanásica. A menudo se le ha pedido al filósofo negativo que sea coherente y que si ve la vida como insoportable, que se suicide. Pero esto tiene algunas mediaciones. En primer lugar, lo que hay que exigirle al filósofo negativo antes de nada es que no procree. De nada le valdrá suicidarse después de haber tenido 3 hijos. O después de haber tenido un hijo. En la ética negativa es éticamente reprobable suicidarse después de tener hijos. En todo caso, la primera exigencia de coherencia negativa es la abstención, no el suicidio. En segundo lugar, no es fácil suicidarse por motivos puramente teóricos, como los ofrecidos por el pesimismo filosófico cerebral. Al haber sido lanzados al mundo, se nos ha provisto de un poderoso mecanismo instintivo que nos hace agarrarnos acríticamente a la vida, aun a la más terrible y penosa. Mientras nuestra razón nos vocifera al suicidio, nuestros instintos hablan más alto. No les creamos a los pesimistas que dicen que no se suicidan por motivos éticos, para no entristecer a sus seres queridos. Ya escribí en otro lugar que esto es una excusa hipócrita y agresiva, además de falsa. Los otros no se olvidarán rápidamente en beneficio de sus propios instintos, como lo dice el famoso poema de Fernando Pessoa, citado en mi artículo Si te quieres matar. Los pesimistas, incluidos los antinatalistas y yo mismo, no nos matamos ya mismo porque nos rendimos a los instintos más primarios. La ética nada tiene que ver con esto. Podemos fácilmente ser coherentes con pequeñas verdades, con verdades insignificantes, abro paréntesis, como no comer carne o votar por los progresistas, cierro paréntesis, pero es difícil ser coherentes con las más terribles verdades de la vida. Así, la idea de que si no nos gusta la vida siempre podemos suicidarnos es una idea miserable y cínica. Era más fácil abstenerse que ahora suprimirse.
Pero en tercer lugar, la ética negativa contiene, como fue visto, una disponibilidad hacia la muerte, un estar siempre y en todo momento dispuestos a morir cuando el sufrimiento sensible y moral se vuelvan insoportables. Ellos proporcionan un motivo óntico reforzador del motivo teórico, que nunca tiene la fuerza suficiente para cometer el acto suicida. En este punto, el pesimismo cerebral se vuelve totalmente visceral. Tal como formulado en la crítica, y mejor aún en Malestar y Moralidad de 2018, escrito en portugués, la ética negativa no se cierra al suicidio como posibilidad siempre abierta desde una vida minimalista. El pesimista está desde siempre dispuesto a partir en circunstancias especialmente inhabilitantes, como enfermedades graves o persecuciones políticas insoportables que ponen en riesgo la propia moralidad y la de los otros. Una vida negativa oscila entre el suicidio ya mismo, de los pesimistas vulgares, y el suicidio jamás, de los tradicionalistas éticos. En este sentido, el pesimista, al lado de su militancia antinatalista, tendría que asumir también una fuerte militancia en favor de la eutanasia y el suicidio asistido, para que más países tengan estos procedimientos a mano de quien quiera usarlos, en contra del valor vigente de luchar por la vida, a costos elevadísimos, como tratamientos penosos u operaciones de alto riesgo, y la longevidad como proyecto. Estas conductas reparadoras, además de perjudicar a sí mismo y a otros, contribuyen a mantener el gran negocio de la medicina en funcionamiento. Es claro que todas estas militancias, tanto la antinatalista como la eutanásica, se reducen a tratar de convencer a las personas, pero sin nunca pasar por encima de sus propias autonomías. La ética negativa opta por la muerte y niega el sufrimiento, pero si alguien quiere hacer la opción contraria, que la haga. Abstención total, disposición a la muerte y muerte feliz son los puntos principales de una genuina coherencia pesimista. Pasamos al sexto capítulo, revisitando la crítica de la moral afirmativa. El principal mérito de mis reflexiones reside en haber colocado la ética en contacto con la condición humana, con la terminalidad del ser, con la ontología negativa, algo que ninguna ética europea, kantiana, utilitarista o de virtudes ha hecho. Los grandes filósofos de la ética, MacIntyre, Bernard Williams, Habermas, MacIntyre, gracias. Bernard Williams, Habermas, Rawls, han planteado las cuestiones morales como si nacimiento y muerte no existieran, como si solo importase lo que está en medio de esos dos extremos. Han hecho la ética para un humano que nunca nació. No han captado cómo las cuestiones éticas están atravesadas de lado a lado por la simetría del nacimiento, por su insuperable inmoralidad. Los éticos que llamo afirmativos no han hecho filosofía en sentido radical. Han sido pensadores del ente, ciegos para las estructuras. Han formulado lo que yo llamo moralidad de segundo grado, moralidades que han transgredido la moral en su propia instauración ontológica. Moralidades dentro de la inescapable inmoralidad de ser. La crítica de la moral afirmativa de 1996 fue totalmente reescrita para la edición de 2014. Que es la que tiene que ser consultada de ahora en adelante. Comento rápidamente algunas cuestiones más específicas expuestas en esta obra. 1. Mi reflexión sobre la inmoralidad de la procreación es previa al surgimiento del movimiento antinatalista. Ver el prefacio de la segunda edición. Esa reflexión comienza en 1989 y se consolida en 1996 con la publicación de la crítica, 10 años antes del libro de Benatar de 2006. Mis dos libros deberían considerarse, pues, como pioneros del antinatalismo, a pesar de que yo nunca utilizo ese término, así como la obra de Moore se considera precursora de la metaética, a pesar de que él nunca utiliza ese término. Punto número 2. Introducción del valor en la ontología aséptica heideggeriana. Parte 1, sección 1. No se trata tan solo del sentido del ser, sino también de su valor. Huir de lo puramente descriptivo, el olvido del ser remite a su valor estructuralmente negativo. Punto 3. Contra un supuesto privilegio del ser sobre el no ser, el ser como empobrecimiento ético y sensible de la exuberancia ontológica del no ser. Parte 1, sección 2.
Cuarto punto. La ética negativa no es ni escéptica ni nihilista. Parte 2, sección 1. Al apuntar los privilegios ontológicos y éticos del no ser, ella no describe ningún exceso, sino que se coloca en el registro de lo real. Lo real mismo es negativo, bajo la forma de una sistemática adversidad. Lo malo, lo que provoca malestar, no es adventicio o circunstancial. La generación de inhabilitación moral por fuerza del sufrimiento estructural inevitable. Para sobrevivir precisamos olvidar la terminalidad del ser. El ser es expansivo y desconsiderado, agresivo en su propia hechura. Quinto punto. Las primeras consideraciones sobre la inmoralidad de la procreación, parte 2, sección 2. Es éticamente errado colocar otro humano en la terminalidad del ser, arrancarlo de su no ser perfecto, para arrojarlo a un ser malversado, hiriente e inmoral. En nada disminuye la inmoralidad del acto procreador suponer que quien nace va a soportar la terminalidad del ser. Arrojar un nuevo humano al mundo y después amarlo y protegerle funda hacia el nacido una moralidad de segundo grado. El así llamado amor no proporciona ninguna justificación ética para la procreación. La asimetría del nacimiento crea una dependencia infinita hacia nuestros progenitores y al mismo tiempo nos desobliga de todo deber moral con ellos por el hecho de ser nuestros progenitores. No son válidas las pretensas justificaciones de la procreación basada en la belleza de los niños, pues no se puede justificar un acto antiético mediante categorías estéticas. Sexto punto. La terminalidad del ser proporciona una razón permanente para el suicidio, aun cuando esta razón precise de un estímulo óntico para transformarse en motivo. Parte 2, sección 3. Esa razón no consiste apenas en huir del sufrimiento, sino en salir del ámbito de la inhabilitación moral, inevitable en cualquier continuar viviendo. Es, pues, una razón ética y no solo sensible. Kant es incoherente al no considerar el suicidio como posibilidad ética, después de haber aceptado que quien acepta vivir indignamente no merece vivir. Heidegger es incoherente al no considerar el suicidio como una forma de apropiación de la muerte como parte de una existencia auténtica. Séptimo punto. Las éticas afirmativas usuales son ética del cómo vivir éticamente, pero nunca se plantean si es ético vivir. Parte 3, sección 1. El ser es sensiblemente doloroso y generador de inhabilitación moral. Pero si hay algo éticamente adverso en el mero ser, entonces las éticas afirmativas son inevitablemente éticas de segundo grado. Las éticas afirmativas viven de la ocultación de la terminalidad del ser, el contenido primordial que debe ser permanentemente encerrado dentro de valores, normas y reglas. Las éticas afirmativas son administradoras ónticas de la terminalidad del ser y de la inhabilitación moral que ella provoca. Octavo punto. Una ética negativa intenta ser una ética que camine en la dirección de la terminalidad del ser en lugar de ocultarla o postergarla. Parte 3, sección 2. Por tanto, las relaciones con el no ser deben modificarse. Abro paréntesis. Y con ellas las usuales visiones sobre procreación y suicidio. Las éticas negativas no son, ni podrían ser, éticas de una vida buena, imposible, sino éticas de la sobrevivencia negativa. Éticas para alguien que se rehusó al suicidio sabiendo que existen razones permanentes para él. La vida de un sobreviviente negativo no tiene un horizonte maximalista de longevidad, sino que es un proyecto frágil y minimalista de sobrevida, entre paréntesis, incluyendo una severa exigencia de no procrear, que dura hasta que la vida se torna insoportable, sensible y o moralmente. Mientras dura, el sobreviviente negativo evita echar las culpas de la terminalidad del ser a otros humanos, estableciendo con ellos una convivencia trágica delante del enemigo ontológico común. Esta forma de vida puede ser exuberante en la creación de obras y heroica en su disposición a ayudar a otros existentes terminales. Una sobrevivencia negativa es, al mismo tiempo, solitaria y solidaria, pero siempre y en todo momento dispuesta a la muerte. Esta forma de vida es nihilista y deprimente solo para la visión afirmativa usual. Séptimo capítulo, titulado de Benatar a Nietzsche. A los diálogos con Habermas, Tugendhat y Hare, en la segunda edición se ha agregado un breve diálogo con Benatar. Parte cuarta, sección 4. Ya en un artículo anterior, escrito en inglés y que Benatar conoce, Quality of Human Life and Non-Existence, en Red Biotica Review UNESCO 2011, y también en su página web, versión inglesa,
he descubierto una falacia de equívoco en su famosa simetría. Entre paréntesis, varios lectores de habla inglesa me han escrito extrañando que Benatar nunca haya respondido a esta objeción, ni se haya referido a mis escritos. También he desafiado cada una de las asimetrías con las que él pretende apoyar su argumento formal. En la argumentación material sobre el valor negativo de la vida y su impacto en la cuestión de la procreación, he apuntado los límites de la manera analítica y empirista con que Benatar aborda las cuestiones existenciales. Por último, contra lo que él afirma, muestro que la argumentación formal, la famosa asimetría, no es totalmente independiente de la argumentación material sobre el valor negativo de la vida. Algunas palabras más sobre la apropiación analítica de los temas existenciales. Durante mucho tiempo, la filosofía de tendencia analítica se dedicó preferentemente a cuestiones lógicas y epistemológicas y comenzó a ser criticada por no ser capaz de abordar temas tradicionales de la filosofía como la condición humana, la finitud, el sufrimiento y la muerte. Filósofos como Thaddeus Metz, Thomas Nagel, Peter Singer y Benatar respondieron a este desafío. Pero mi impresión es que ese predominio casi total del tratamiento analítico de las cuestiones mortales, para usar la expresión de Nagel, ha perjudicado la comprensión de esos problemas. Estos ya habían sido tratados durante mucho tiempo por los filósofos de la línea fenomenológico-existencial y hermenéutica, pero con un estilo abierto y comprensivo que evidentemente resulta impreciso y oscuro para la mentalidad analítica. El analítico tiene horror a decir tonterías. Pero cuando vamos al plano más radical de la condición humana, somos obligados a veces a decir trivialidades o a hacer afirmaciones oscuras y tentativas. Digo esto porque en mi propia manera de hacer filosofía mantengo un pie en el estilo analítico, ya que mi primera formación en la Argentina fue, de hecho, analítica, pero también utilizo estilos narrativos y metafóricos para expresar mis ideas. En el mundo hispánico son conocidos mis libros sobre cine en donde defiendo una filosofía construida por imágenes. Creo que esto puede ser parte de la explicación de por qué Benatar no responde a mis objeciones, por verlas como demasiado imprecisas. Yo creo que no las entiende por limitaciones de su propia formación y manera de filosofar, y por incapacidad de abrirse a metodologías diferentes de la suya. El enfrentamiento con Nietzsche es más importante, pues él no es un filósofo afirmativo vulgar y al mismo tiempo ataca al pensamiento negativo. Apéndice 2. Mi conclusión es que ser un vitalista nietzscheano, asumir el partido de la vida contra la ética, es una actitud perfectamente viable, pero que no elimina la opción contraria, tomar el partido de la ética contra la vida, que es la opción de la ética negativa. Contra el famoso argumento nietzscheano de que solo hay vida, de que el ataque a la vida como inmoral es también una forma de vida, respondo que sí, que la vida puede haber llegado a un momento de desarrollo avanzado en el cual pueda negarse a sí misma. La vida ha alcanzado la madurez del suicidio. Y pasamos al último capítulo del texto, titulado De la crítica, 1996, de la crítica a malestar y moralidad, 2018. Mi principal libro de ética actualmente ya no es más la crítica a la moral afirmativa, sino malestar y... bueno, está en portugués. O sea, malestar y moralidad, situación humana, ética y procreación responsable. 2018. Esta obra contiene la suma de todo mi pensamiento ético expuesto en 4 grandes capítulos. 1. Valor de la vida como reivindicación existencial. Expongo las sospechas racionales sobre un supuesto valor intrínseco de la vida humana. No puede ser intrínsecamente buena una vida marcada por la terminalidad del ser. En este capítulo adjunto consideraciones sobre salud y sobre el mito de la buena salud y la maldición de trabajar. 2. La tesis de la inhabilitación moral. Central en mi pensamiento. La idea de que es estructuralmente imposible ser éticos si queremos continuar viviendo, pues nuestras vidas solo pueden mantenerse en el mundo perjudicando y manipulando a otros. Deconstruyo la noción de honestidad. Nadie es honesto, no se puede ser honesto en un mundo como el nuestro, a riesgo de ser destruido. Pero también deconstruyo la noción de mal. Los seres humanos no son malos, sino que fueron colocados por sus progenitores en una situación moralmente resoluble. Por eso,
La inhabilitación moral no debe identificarse con inmoralidad. Punto 3. Ética negativa. Aquí hay una exposición detallada de cómo debería ser la vida de un ser humano negativo después de haber rehusado el suicidio inmediato, para el cual existen razones permanentes. Una vida negativa es guiada por una solidaridad negativa que se niega a culpar a los otros por la terminalidad del ser, el minimalismo, que incluye la total abstención de procrear, y la constante disponibilidad para la muerte, que incluye una militancia eutanásica y una negación a luchar por la vida cuando está amenazada inminentemente por la consumación de la terminalidad del ser. Y cuarto, todo el último capítulo está dedicado al problema moral de la procreación. Contiene la argumentación detallada de por qué tener hijos ofende dos principios morales básicos de las éticas afirmativas: no perjudicar cuando se lo puede evitar y no manipular tomando al otro como medio. Aquí presento temas correlacionados como la cuestión de la educación, la sexualidad, la cuestión de los animales y el aborto. Abre paréntesis, soy uno de los pocos pesimistas y antinatalistas, también antiaborto, porque el aborto ofende el principio de no manipular. Los dos principios pueden entrar en conflicto. Queriendo evitar el sufrimiento, podemos tener que manipular, y queriendo evitar la manipulación, podemos perjudicar. Una situación trágica. Hay una versión inglesa de este libro, Discomfort and Moral Impediment, en Cambridge Scholars Publishing en 2019, pero que contiene muchos menos temas que la edición en portugués. Estos son los libros que hay que leer para tener una visión actualizada de mi pensamiento negativo en ética. En varios momentos de estos libros hay también consideraciones sobre pesimismo lógico, pero a esto dediqué un libro especial publicado directamente en inglés. Introduction to a Negative Approach to Argumentation, en 2019. Para las raíces ontológicas de mi pensamiento ético, se puede consultar el libro La forma del mundo, 2020. Y con esto, pues... Muy buen texto y muy buena dicción. Eh, pues Abre plano. abre plano. Para los muchos que somos aquí. Eh, muchas cosas. A ver. A mí sinceramente, lo del aborto no me quedó claro. Eh, la no intervención puede causar, bueno, no sé, es que no sé, puede ser peor no abortar incluso. Él dice que no abortar puede ser eh, eh, en todo caso, ¿no? Puede ser peor. Él dice, los dos principios pueden entrar en conflicto. O sea, el de querer, queriendo evitar el sufrimiento, tener que manipular, y queriendo evitar manipular, perjudicar. Ah, queriendo evitar. Vale. Un poco salió esto en la sesión anterior, ¿no? El hecho de, bueno, más en relación con el tema de la no existencia, ¿no? O la irrelevancia de los motivos éticos para continuar existiendo. Que viene a decir algo así como que realmente tampoco podemos saber. En una red tan compleja de acciones tampoco podemos saber hasta qué punto perjudicamos tanto con la inacción como con la acción. Pero de todas formas, yo creo que el tema del aborto, bueno, salió en una discusión en comentarios con el anterior vídeo, pero básicamente lo que se viene a plantear es, digamos, de alguna manera, pues el establecimiento de un principio, que es el principio de no manipular, que es el que marca o delimita que es ético, moral o lo contrario. Entonces, claro, se da la posibilidad de que tú puedas tener un aborto que, siendo un acto inmoral, tenga algún tipo de justificación moral. Que es, claro, en la crítica moral afirmativa no sale caso, porque realmente
la cuestión se trae un poco de soslayo cuando está discutiendo con Ger. Pero básicamente o sea, básicamente sería pues, el caso de abortos relativamente excepcionales. Se llama abortos estructurales porque estaríamos Se hablando, escucha mejor el micro, ¿eh? ¿Qué es? estaríamos hablando ¿de qué? Estaríamos hablando de casos, yo qué sé, los que va a tener una malformación congénita muy severa y va a tener, o sea, vamos, casos muy... no sería extensible, o sea, no sería extensible o extrapolable, ¿no? Al conjunto, ¿no? de casos de aborto. O sea, digamos, el caso de un niño saludable, digamos, normal, que tendrá pues las enfermedades normales que puede tener todo el mundo y que va a envejecer como todo el mundo y que va a morir como todo el mundo. Claro, eso reduce mucho los casos, pero seguiría siendo, o sea, por principio seguiría siendo un arte moral porque para llevarlo a término Claro. tienes que, o sea, tienes que actuar, no abstenerte. Son dos lógicas distintas realmente. Entonces es eso. O sea, sí, en algunos casos se podría justificar moralmente el aborto, pero no, digamos, eso no hace excepción a, a que, a que sea, digamos, por principio, por definición, Sí. un acto inmoral. Pero si el aborto fuese totalmente indoloro y no hiciese pasar a la gestante por un proceso casi de tortura, no sería... Es porque destruyes. No manipularías. Es porque destruyes a algo que está individuándose. O sea, no tiene nada que, o sea, no tiene nada que ver. No tiene tanto que ver con los trances por los que tenga que pasar por la parturienta en cuestión, sino el hecho de que efectivamente es una... Claro, salía Papa Francisco, lo vi, ahora claro, estas cosas como en TikTok te aparece todo Dios, en fin, no pun intended, me apareció hace, no sé, hace unos días, hablando sobre el tema del aborto, ¿no? Dice, bueno, pero, en plan, vale, supongamos que no es una persona, pero es una vida. Entonces, ¿estarías de acuerdo en matar una vida? No sería una persona, pero no sería una persona, pero sería una vida. Entonces, yo quería un poco en esa dirección. Obviamente, le puedes hacer todo el contraargumento, ¿no? Y diciéndole, bueno, efectivamente, por esa regla de tres, entonces todos tendríamos que ser, yo que sé, veganos y tampoco, no sé, tampoco comeríamos un huevo frito, porque no es una persona, pero es una vida también. Entonces, bueno, supongo que depende de dónde quieras poner el El tío acento. que te dijo aquello en el comentario, ¿qué te dijo exactamente? ¿Te acuerdas? Era literalmente, o sea, se apoyaba en una frase del texto y básicamente pues bueno, se estaba discutiendo, tampoco diría se estaba discutiendo, pero era básicamente hasta qué punto, digamos, interpretábamos la frase, en general de la frase. A mí me parece que la frase, en realidad, en general, se debería de leer como por definición y la persona que nos escribió me da la sensación de que interpretaba el en general como salvo que se diga lo contrario. Es en plan, una ética, o sea, básicamente una ética de la abstención, ¿no? Pues no serviría para justificar en general el aborto. Pero en general, pues eso. Salvo que sería lo contrario. A mí me parece que dice, pues, que viene a decir en general, quiere decir por definición. O sea, por definición, una ética de la abstención eh, eh, no puede justificar Hombre, si casi te obliga a dejarte matar, O sea, ¿cómo te va a recomendar O sea, intervenir y acabar con la vida de un ser? ¿No?
No, podría justificar. O sea, lo cierto es que podría justificar, pero no podría, digamos, reconvertir. Eso no transmuta el acto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, para mí son como dos planos distintos. El acto sigue siendo inmoral, pero puedes tener justificaciones morales para hacerlo. Sí, sí, sí. Incluso eso Entraría incluso la doctrina de Cabrera, ¿no? Que al final no podemos ser Incluso eso podría... morales en todo momento. Claro, efectivamente. O sea, es ese punto en el que queda claro que no solo se puede inhabilitar, o sea, no solo uno se puede inhabilitar moralmente por padecer el sufrimiento, sino que también se puede inhabilitar uno moralmente por manipular, por intentar, bueno, en este caso sería intentando evitar el sufrimiento, pero sería manipulando igual. También podrías inhabilitarte moralmente. Por eso todo el matiz este, ¿no? De que sea una situación trágica. Porque es que no hay, o sea, ¿cómo es esto? No hay forma de huir. No hay forma o sea, ¿cómo es esto? De una solución buena para todo el mundo. Una solución, digamos, limpia e impecable, ¿no? Reformativa. Te vas a manchar las manos. Sí, sí. Es como una apuesta al final. Es lo que han estado buscando plotinianamente, ¿no? Todos estos filósofos. Sí. Bueno, no hemos agradecido a Cabrera el esfuerzo aclaratorio, Sí, este texto que es... sí, sí. Yo creo que bueno, si nos lo permite, deberíamos publicarlo en algún sitio. Deberíamos hacer que constase, por ejemplo, en el número de la revista, En una o revista, sí. porque Sí, sí. remitirse a este texto puede aclarar mucho tipo de dudas, ¿no? El próximo número hablaremos con Cabrera y le preguntaremos si le apetece que lo publiquemos. A ver, es cierto que esto es una virtud de Cabrera. Realmente ser capaz, esto de hecho ya se ve en el propio libro, en la crítica de la moral afirmativa, porque tienes como por lo menos dos capítulos o secciones de capítulos que están dedicadas básicamente a hacer una síntesis o reexposición de todas las cuestiones que han estado tratándose en capítulos. O sea, vamos, capítulos de recapitulación, a la redundancia, ¿no? Y no sé, o sea, tiene esa capacidad de presentarte su planteamiento como de un solo vistazo, ¿no? O sea, bastante capacidad de exposición sinóptica, por decirlo de alguna manera. Y eso se agradece, desde luego, eso se agradece al ello, ¿no? A un autor. No sé. Yo sigo sintiendo que hay... Tú, Juan, como... Como filósofo político, No, tienes iba a muchos decir, problemas. iba a decir que como fan de Cronenberg, o sea, que hay un fan de Cronenberg en esta sala de sala, es tú. Arriba Cronenberg. Lo que sí he notado es que, y eso que hemos venido trabajando el libro y demás, pero siempre me ha quedado he sentido un amor-odio acerca de lo que proponía Cabrera, porque hay muchas cosas de las que... Pero ¿qué cosas? Bueno, a ver, no sé cuánto tiempo tenemos, pero a ver... Una hora. Para ti. Vale. Solo para ti. No, voy a ser sintético. Intentaré ser sintético. Pero la sensación que me da, que es una que se... De hecho, pensaba que no me iba a acercar a lo que decía al principio Fernando Savater con el prólogo, con la presentación que hace, pero sí es que ahí da la sensación de que al final acabas en un... Estaría bien que se leyese el prólogo. Ahora. Iba a decir, Es corto. Iba a decir, estaría bueno que haber leído a Cabrera te haya hecho sabateriano. No. Eso sería... No. No, yo soy más del hijo. Pero que sí, que El prólogo es una página. Sí, O sea, sí, que sí. lo quiero leer. ¿Es el prólogo de Sabater? El pórtico de Savater. Sí, la presentación. ¿Queréis leerlo? Dale, si quieres léelo. No, yo tengo cascada ya la garganta. Vale. Léelo tú, por favor. Vale. Porque ahora vas a decir que pues Savater no estaba tan equivocado. Pues no, a ver, O sea, la sensación que me deja al final Cabrera... Ojito,
no estaba Esto, tan... out of context. En el pórtico, ¿no? Como titulan. Vale, vale. El pórtico de Fernando Savater. Dice... Supongo que aquí estará bien. En cuestiones de reflexión ética... De mi hecho, op- está demasiado. O sea, baja la sensibilidad. No, baja la Sí, sensibilidad. no, está bien. Ahí está. como notación. En cuestiones de reflexión ética, mi opinión sobre los más estrepitosos innovadores coincide plenamente con la que sostenía el doctor Johnson respecto a cualquier tipo de innovadores. Son gente que, cansados del fatigoso trabajo de ordeñar a la vaca de la verdad, se empeñan en ordeñar al toro. De modo que no va a ser por la novedad de su enfoque ni por la tranquila obstinación con la que se opone a los supuestos más venerados de nuestra tradición moral, por lo que elogiaré este trabajo de Julio Cabrera. Punto. Al contrario, lo que me impresiona de su pensamiento es su vocación clásica, su falta de remilgos ante los convencionalismos especulativos, su renuncia ab ovo a ser rapsódico, lírico, misterioso, espontáneo, en fin, revolucionario en cualquiera de las tradicionales formas establecidas. Su tema se presta a envolverse en una capa negra y vociferar entre rayos y truenos desde la cumbre borrascosa. Julio Cabrera llega a ser realmente inquietante porque expone su caso con la paciencia casual e instruida del profesor ayudante que sustituye una tarde de improviso al dómine titular, ausente por enfermedad. En mi opinión, llamamos ética a cierto tipo de articulación simbólica de la autoafirmación humana. No es que la ética sirva a la vida poniéndose a sus órdenes, sino que en sí misma no es otra cosa que de una manifestación vital. La ética, bien entendida, es una consecuencia filosófica del instinto de conservación. Por ello, no puedo preguntarme si es mejor estar vivo o no estarlo. La palabra mejor no tiene sentido más que a partir de la vida y para celebrar lo que a ésta conviene en una u otra manera. Estos simples presupuestos subyacen a todas las morales, mundanas o filosóficas, pero a veces se emboscan y enmarañan hasta perderse de vista. El mérito principal de este libro de Cabrera, de Julio Cabrera, es revelarlos y probar a contrario que no puede haber otra ética sino la afirmativa. Caso distinto es si puede o no haber ética, es decir, si alguien al comprender que la ética es necesariamente afirmativa de la vida, de la procreación, del instinto de conservación, etc., decide maldecir tal empeño y prescindir de ella. ¿Llamamos ética a tal decisión porque va a convertirse en norma de vida de quien la adopta? Si es una norma de vida, ¿cómo puede seguirse pretendiendo negadora del común empeño moral? ¿Podría constituirse en una norma de muerte como alternativa? ¿Admite normas la muerte, o más bien toda norma, aunque sea camino hacia la muerte y la autodestrucción, es norma en cuanto organiza y por tanto afirma la vida del sujeto que la adopta? Subrayado esto, etcétera. Tales son algunas de mis objeciones a los planteamientos de Julio Cabrera. Son, como se ve, menos insólitos que esos mismos planteamientos, por lo que en modo alguno debe disuadir de su lectura. Al contrario, pocas reflexiones me han ayudado tanto a comprender aquello en lo que consiste la ética como esta, que pretende desmentirla y comprometerla en su misma raíz. Fernando Sabater. Y bien. Ha tenido huevos, Cabrera, de meterlo. ¿A quién? ¿A Fernando? Sí. Porque vende. Bueno, en algún momento dice que influyó bastante Sabater. Sí, en el... Probablemente no Hombre, sea- Sabater es el. probablemente no sea una decisión. Sabater es el del panfleto contra el todo. Seguramente no sea una decisión puramente editorial. el hecho de- No. A ver, Sabater él se declara pesimista en muchos sitios. De hecho, escribió un prólogo para el libro ese de Simmel. Sí. Lo que pasa es que él siempre lo vi hace poco en una presentación de un libro de Albiach y decía que de ahí, de los que estaban ahí, y mira que Albiach ahora está totalmente desencantado con el mundo, Sí. se ha vuelto una especie de Ciorán. Ciorán castizo, español.
decía Fernández, Sabater decía que yo de los de aquí soy el más pesimista, no sé qué, no sé cuánto, pero luego siempre está como tibio, ¿no? Como tira la Sí, piedra, esconde la mano. sí. Bueno, Bueno, pero, como mira, este pero pórtico. no, a ver, quiero decir, es un poco Pero como lo que estaba señalando, lo que el propio Cabrera estaba señalando, ¿no? Es decir, se puede ser pesimista. Bueno, habla Cerebral. del pesimismo cerebral, pero yo ni siquiera hablaría en este caso del pesimismo cerebral. Es que incluso en el propio texto de Simmel, del que creo que estás hablando, eh, que Simmel básicamente hace una especie de explicación sociológica de por qué lo estaba petando en su momento, Sí. el pesimismo viene a decir, bueno, es que el pesimismo puede ser una estética muy agradable para determinados tipos de personas. Esto es así. Es decir, quiero decir que se puede ser pesimista solo como estética. ya, Yo soy muy pesimista. como pose, Lo ¿no? gracioso es que Sabater escribe contra Simmel, o se podría entender que su tono es hostil a lo que acabas de decir tú, de dar una explicación meramente sociológica al tema del pesimismo. O sea, es como, no sé, igual a Sabater No, a mí me le van los pareció, prólogos conflictivos, a ¿sabes? a mí, a mí me pareció un texto, o sea, digamos, bastante esclarecedor, porque sí que es cierto que hay, eh, digamos, ciertos tipos de personalidades que pueden ser más sensibles estéticamente digamos, sobre todo al pesimismo más de propuesta como el siglo XIX, que va como en un bundle con, con Humble el Bundle. romanticismo y, y es cierto, o sea, quiero decir, es casi como, Hmm. no sé, hay gente a la que le gusta pues la novela histórica, o hay gente a la que le gusta la fantasía medieval, pues bueno, pues hay gente a la que le gusta el pesimismo decimonónico. Y viste con Y chalecos, por con ejemplo, Sí, camisas. es que sí, sí, también podría ser. Es el bundle, es el bundle. El starter pack. Pero es así, o sea, quiero decir, es algo que yo qué sé, que a poco que hayas conocido a gente que lee sobre estos temas, preguntas a gente así, o sea, es así. Entonces, sí, sí. Vale, claro, tenemos dos que se posicionan a favor de Sabater. dos que se posicionan, Yo a favor de Sabater. todos a favor de Sabater. Yo estoy a Venga. favor de Sabater de la Pero cuenta lo que dijiste. insinuada ahí. No, Cuenta, yo sé cuenta, a lo que se está refiriendo. cuenta lo que dijo, o sea, cuenta lo que dijiste cuando leíste este prólogo. ¿Cuáles fueron tus palabras? Yo lo que dije, el pórtico, cuando leí el pórtico yo dije, Yo quiero ser Sabater. no, al contrario dije, Sabater aquí realmente no, o sea, no accedía a la obra y tal, pero leí el prólogo después de leer el pórtico, el prólogo que escribe Julio Cabrera y dije, que de hecho le critica, dice, no me refiero a eso, y Sabater me pone como si fuese esto al final una especie de ética nihilista, ¿no? O una no ética nihilista, o un posicionamiento en exceso nihilista, ¿no? En el que al final, pues, bueno, al final es todo suerte, o sea, o son todos apuestas, etcétera. Pero es que hace un rato acabo de decir que la mayoría de cosas al final es una apuesta constante. Porque llega un momento en el que estás Pero es que eh, es así igualmente. O sea, yo creo que el punto en el que te hace estar, digamos, más decantado hacia Sabater, y yo puedo entenderlo, porque quiero decir, o sea, quiero decir, aparte de Schopenhauer, mi otro filósofo de cabecera es Simondon. Simondon, como Deleuze, es un filósofo afirmativo. O sea, quiero decir, si algo se puede decir, es un filósofo afirmativo. Entonces, yo puedo entender eh, como la oposición al planteamiento de Cabrera, porque en el fondo, pues, eres un afirmativista. sí, Que total. ese es el punto, claro, eso es lo que te chirría. Me chirría porque es que al final no puedes hacer Lo nada. que te chirría efectivamente es porque no se puede seguir. O sea, vamos a ver. La vida, al fin y al cabo, eh, es política. Sí, claro. Es hacer política. Claro, claro. Y en el fondo, pues lo que, lo que se te está haciendo, o sea, si hay algo de lo que te está, digamos, de lo que te está privando el planteamiento de Cabrera, es de poder meter la ética en el mismo pack.
Es decir, de poder decir, no, yo estoy haciendo este tipo de negociaciones, estoy haciendo este tipo de cosas porque tengo una serie de motivos éticos. O sea, en el fondo, tampoco es Sí. tanto. Quiero decir, Sí, no, no, tú no. seguirás haciendo, digamos, política o sea, Sí. me parece que es fácil hacer una lectura quietista del texto. En el sentido de decir, bueno, o resignada, o no sé cómo llamarlo. Sí. Es fácil hacerla. Pero en el fondo, como es una cosa tan mínima y digamos, el terreno, digamos, de la vida es en general más político que inmoral, porque inmoral va a serlo de todas formas, hagas lo que hagas, al final eso también te da mucha mano. Sí. A ver, siendo justo con Cabrera, yo lo que considero que me gustó a medida que lo iba leyendo era que mencionaba una cosa sin mencionarla, que era el plano, introducir una especie de responsabilidad en un plano metaético, por decir una forma. Es decir, toda ética afirmativa o toda moral afirmativa, que no es lo mismo, pero bueno, toda afirmación, ¿no?, de la vida ha de contar justamente con esto que señala como el no ser, como aquello que Heidegger se olvida, como aquello que Leibniz, el dios de Leibniz, se olvida, que también es no, también podía haber no creado la vida, aquello que Kant deja marginado porque de buenas a primeras ya lo marca como algo positivo o algo negativo, ¿no?, como el suicidio. No sé, hay ciertas cosas bueno, como dice Sabater en el Pórtico, que critica, ¿no? Y que eso está rico porque da de qué hablar, ¿no? Pero, eh, pero no sé, o No, sea, bueno, claro, o sea, vamos a ver, yo entiendo, o sea, tú tienes tienes cierta tendencia a la filosofía política. Y esto, de alguna manera, eh, deja una política, o sea, deja tras de sí una política muy cínica. exacto, Está, o exacto, sea, quiero decir, lo que queda es, bueno, a ver, obviamente cada uno puede hacer las lecturas de Maquiavelo que le salgan las narices. Pero quiero decir, lo que deja es una política muy maquiavélica. sí, En el sentido en fin, a ver el ejemplo que voy a poner. Pero es en plan, yo qué sé, Igual, es en plan, no, es en plan, Pedro Sánchez sería un príncipe, en ese sentido. sí, Es decir, pues en determinado momento se tienen que hacer, eh, digamos, una serie de negociaciones porque X, pues se hacen. En otro momento se tiene que hacer una serie de negociaciones pero porque Y, no es cínico, es y se hacen. diabólico. Perro Sánchez tiene una sonrisa diabólica. Ojo, 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 hacia dónde va el Está podcast. poseído por Satanás. ¿Hacia dónde va el podcast? No, pero quiero decir, cínico en el Que sí, sentido, que digamos, no. de descreído, es decir, que no. Que, bueno, Bueno, porque precisamente lo que funda, lo de que funda, desdecirse. la teoría política moderna es el hecho de su distanciamiento de la ética. Al final no deja de ser. claro, claro, No, claro, no deja de ser consecuente con eso. claro, claro, Pero claro. eso te convierte en un buen estratega, en un buen general. O sea, si hacemos una analogía militar, Bueno, sí, claro. el general, el buen general es el que no es previsible. Porque si eres previsible, estás muerto. Entonces, pues Bueno, lo cínico debería entrar, o sea, debería valorarse positivamente. no, sobre todo el tema es que es el ámbito, o sea, la política es el ámbito de la negociación. O sea, habida cuenta de que la política ya en nuestros tiempos ya no es como una ciencia, una doctrina del bien público y del bien que fomente el bienestar de los ciudadanos y demás. Es casi ya pues Bueno, sí, como un o sea, es gremio. la administración. Bueno, sí, una administración, pero de la muerte, ¿no? Que os ponemos cabrerenses, cabrones, En plan tanto Tan no política. Bueno, políticos. pero de la vida también. o de agambianos, Bueno, en agambienses. ciertos momentos, no sé si tú también lo habrás notado, que hay cierto resto agambeniano o Sí. Sí, incluso están que hablando, habla están de hablando de cosas parecidas. dispositivo de control o estado de vigilancia, etcétera. Pero Sí, porque eso es la política, o sea, sí, eso no, es la no, política. Y eso es, o sea, en un momento habla de la politización de la ética, que es precisamente eso. O sea, quiero decir, el tipo de justificación, o sea, el tipo de justificación que se arma
para poder decir, no, bueno, pues yo hago esto porque, yo qué sé, porque tengo derecho a defenderme, por ejemplo. Y bueno, efectivamente, pues, yo qué sé, esa justificación vale o tiene cierta fuerza simbólica para quien tiene que tenerla Claro. y ya está. Como, o sea, yo qué sé, esto de hecho se ve muy claro, por ejemplo, en casi cualquier tipo de negociación que se hace en política. No se suele decir normal, yo qué sé, mira, por ejemplo, pues eso, los pactos antes de la investidura. Sí. No se suele decir exactamente qué es o cuáles son las decisiones que se van a tomar, Ujú. sino que cuando ya está todo bien atado, entonces se dice. ¿Por qué? Porque igual, si se dice exactamente qué es lo que se va a hacer, eso muy probablemente influya a la negociación. Y tú lo que quieres es que la negociación sea lo más controlable posible. Claro. Salvo que seas Pedro Sánchez y tengas y No, pero es lo mismo. dependas No, pero es lo de mismo, es lo dependas mismo. de la voluntad Es lo de mismo. Gabriel Rufián, que es el puto amo, No, pero y es le lo dijo mismo. al señor Sánchez, Pero es lo cuidadito mismo. con sus palabras. Pero es lo mismo. O sea, al principio, digamos, tú Debería haberse tirado para atrás. calmas, entre comillas, a la gente diciéndole pues que no va a haber, o que no se preocupen, que tal, porque tampoco es que fuera, o sea, después de haber, del resultado electoral, tampoco es que fuera ultra contundente respecto al no. Pero bueno, en cualquier caso, eso. Empiezas diciendo esto porque no quieres joder, ¿sabes? No quieres joder la negociación y cuando ya lo tienes armado, es algo que suele pasar muchísimo en política. Y al fin y al cabo es una cosa de contexto, de equilibrio de fuerzas, según le quieras llamar. Ahí no hay, ahí tampoco hay mucho que reinventar. Entonces no se trata ni si unos fueron mejores, unos hicieron más, o hicieron menos, o transgredieron más o transgredieron menos. Al final es No, no, qué es lo que se puede negociar. lo que podemos leer aquí es que tiene que haber malvados en todos los bandos. Malvados que lleven la batuta y tomen las decisiones más exentos de ética, de moral. O sea, al final si te fijas, Claro, pero serían tienen que ser malvados. unos auténticos, ¿cómo lo llamarían Cabrera? Inhabilitados Inhabilitados morales. moralmente, Claro. como para tomar esas decisiones que un tío como tú, como yo, tendríamos muchos escrúpulos Claro. para tomarlas. Sí, 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 claro, pero los inhabilitados morales, por ejemplo, son los fondos buitre, por ejemplo. O pero ¿para quién son los inhabilitados morales? O sea, ¿quién atribuye el... O sea, lo que yo tengo problemas es en cuándo sabe uno que otro o uno mismo es un inhabilitado O sea, moral. la gracia está en que tú, El tema es que todos somos inhabilitados. todos somos, pero O sea, el que el más, planteamiento no hace. el que Pero más ¿hasta sobresale cuándo? es el que se ¿Hasta dónde? lanza moralmente, o se plantea sus decisiones moralmente y luego las contraviene. O sea, ese es el que más llama la atención. Ahora, que Ah, todos seamos... el inhabilitado moral es aquel que se sabotea, de alguna forma. A ver, no digo que Cabrera firme esto, ¿eh? O sea, No, yo hablo de tampoco. que el que más llama la atención, porque claro, un tío que te viene de frente y te dice que lo que le va a él pues son los sacrificios de vírgenes, pues no lo vas a llamar inhabilitado moral porque ya viene de Claro, base. yo no lo Claro. vería tanto, yo no lo vería tanto así, porque, o sea, me refiero, con el tema de la inhabilitación en concreto, no tanto con el tema de la inmoralidad. El tema de la inhabilitación, tú dirías aquello de, no sé, supongamos, haciendo un ejemplo ultra simplista, que sería de aquello de, bueno, yo es que o sea, me dedico a la delincuencia porque tengo que dar de comer a mis hijos. Claro. ¿Vale? Ujú. Eso sería, Eso digamos, sería. eso sería inhabilitación moral. Pero quiero decir, que alguien tenga o sea, hay márgenes. Estamos hablando también de márgenes muy Pero ya bestiales se de riqueza. plantea... Si tú estás pensando, por ejemplo, en un fondo buitre, realmente, o sea, inhabilitación
Es que claro, la inhabilitación es relativamente poca. O sea, en el sentido de que hay unos márgenes muy grandes respecto a lo que podrían no Claro. robar. Qué broma. Entonces, no, es que pobrecito, es que tiene que ponerse, yo qué Es que- sé, es que tiene que claro, tiene ponerse que- el tiene que volante, llenar las arcas el volante de- del yate lo tiene que poner con 50 diamantes. Bueno, pues Claro. igual puede ser con 30 diamantes. 30, 20. ¿Me entiendes? Quiero decir Es suficiente. que, claro, en esos casos hablar de inhabilitación moral Es que es un poco, no sé, es un poco estirar demasiado el concepto. Mm. Obviamente serían inmorales con las decisiones que toman, pero claro, es que eso es extensible. Pero igual sí que sería, no sé, pues... Porque hay ese- cosas que no considerarías, por ejemplo, hay cosas que igual no considerarías de entrada inmorales que haces en todo momento. O sea, uno tiene que ponerse también en la idea de este tipo de ontología, que es una ontología digamos, como de recursos limitados. Ontología de limitación. Entonces, en cada momento que, pongamos, tú estás haciendo algo para mí y tú lo estás haciendo porque, digamos, de alguna manera yo te estoy haciendo hacerlo, yo te estoy jodiendo. Igual, No me jodas, Luis. igual simplemente somos amigos y ya está. Y entonces tú no lo verías así, lo verías como algo que haces por gusto o lo que sea. Pero estaríamos, digamos, supongo que estaríamos en ese punto. Se podría llevar hasta ese extremo. No es que lo tenga, digamos, 100% claro, pero dentro de lo que sería esta lógica, ¿no? De manipulación, extensión o acción, inacción. Perdón, abstención. abstención. Sí. Me parece que iría así. O sea, hay muchas cosas que igual consideraríamos en plan, yo qué sé, pues, no sé. Claro, pero es Ahora que me Cabral viene dice... ahora me viene ningún ejemplo. De ahí surge una de las ideas centrales de mi pensamiento, la inhabilitación moral. 2 puntos. Estamos estructuralmente impedidos de actuar éticamente con todos, en todos los tiempos, lugares y circunstancias. Pues eso que Claro, el supongo proyecto que... hippie pues no No, es, claro, no, no efectivamente. es Claro. posible. O sea, que si no jodes a uno, joderás a otro. O sea, al final es un dilema. No, y que no es, o sea, a veces puede ser, o sea, es que esto puedes planteártelo con cosas pequeñas, es en plan, pues resulta que para ayudarle a él, tengo que quitarte algo a ti. Pues eso, es un dilema. Y lo convierte en algo trágico. Entonces tú no lo verías, quiero decir, en general, mucha gente no vería esto como algo inmoral, porque o sea, digamos, el lado que estarían viendo es que yo lo estoy ayudando a él. Yo no sé cómo. O sea, las relaciones, digamos, o la red de acciones es más compleja, ¿no? Mm. Y igual, pues en cosas que tú consideras que son, digamos, poco problemáticas, igual sí que lo son. No sé. Muy bancheniano esto, ¿eh? Bueno, ya lo dijo. eh, Adri. lo dijo Sí. Adri. Adri. A ver, puedo ver la primera parte. A mí, sobre todo, me ha llamado la atención mucho con esta distinción que hacía de pesimismo cerebral y pesimismo visceral. O sea, me ha parecido que ha sido capaz de o sea, como que justifica, esa distinción justifica, digamos, el campo de acción o de abstención, pongamos, que se le abre a una sobrevivencia negativa o una vida negativa. Todo el tema este, digamos, del aplazamiento o la postergación del suicidio viene por el hecho de que hay un desfase entre el pesimismo cerebral, ¿no? Es el hecho de que, digamos, ese conocimiento no se ha hecho cuerpo. Claro, él niega que algún filósofo o pensador, alguna persona haya cometido el suicidio por motivos éticos. Ahí estoy pensando en Mailander, ¿no? Mailander siempre se la tiene como el filósofo que llevó a la práctica, de hecho, o sea, que se suicidó por motivos ontológicos. Ontológicos, es decir, éticos. Entonces,
Ahí habría la discusión Habría una de discusión, de si en su caso, Yo no tengo claro. en su caso no habría habido desfase entre el pesimismo cerebral y Luis Cerán. Ajá. O sea, quiero decir que podrías acomodar, Puede existir una figura, la figura del santo suicida. podrías acomodarlo. Sí. Pero incluso la gente que trata este tema tiene dudas de que Mailder estaba deprimido. Bueno, Lo que pasa es que en el momento en el que se suicidó, pues da la circunstancia que no, en ese momento se ve que no estaba deprimido, bueno, no es que uno pueda estar y no estar, sino que en ese momento no estaba en el peor de los momentos, y de hecho se suicida quizá en uno de los momentos creativos más estimulantes, y donde ha escrito dos novelas, ha acabado su gran obra, la economía le va bien, ha dejado el trabajo, tiene dinero para mantener a su padre y a su hermana. Y coge, y después de escribirle una carta, a los pocos días, una carta donde está radiante y está más feliz que nunca, coge y se suicida. Y claro, pues dices, si no es por motivos puramente cerebrales, por un arrebato, a no ser que tuviese algún tipo de, yo qué sé, de caída momentánea, pues una recaída muy fuerte, ¿no? De un día lo que pasa es que aquí tampoco, muy o sea, sosegada. yo creo que tampoco hace o sea, el planteamiento que hace Cabrera tampoco creo que sea excluyente una cosa de la otra. O sea, al fin y al cabo lo que dice es que, digamos, en ese punto se solaparían, ¿no? O coincidirían una razón ética con un motivo psicológico. Es decir, Ujú. que decir, yo qué sé, supongamos nosotros no nos suicidamos porque no coincidirían ambas cosas. Entonces, no creo que sea necesariamente, no creo que necesariamente tengas que estar deprimido para suicidarte. El caso de Les, por ejemplo. Bueno, por dolor, Está de todos los cojones. Es en plan, pero porque tenía sí, mucho dolor. El pero esto asma, toda la movida. es estar, digamos, estar cansado. Es estar, decir, ya Pero está. quieres decir que el dolor, o sea, la enfermedad respiratoria que tenía Teles no lo deprimió. Intenta saber. No, Es hombre. que, claro, de eso solo se puede, sobre eso solo se puede, Preguntarle, pero está muerto. sobre eso solo se puede especular, Ouija, sesión de Ouija. porque tampoco ha hecho, yo que sé, por ejemplo, en el caso de Stigler, que no se habla tampoco tanto, él se ha suicidado. Y claro, tú luego vas a ver textos, o sea, algunos textos anteriores en los que habla de haber ido al psicólogo y de que estaba tomando medicación y toda la pesca, y claro, ya hay antecedentes, ¿sabes lo que te quiero decir? Y Claro, no es especular no sería especular por especular, porque tienes, digamos, unos textos a los que en los que te puedes apoyar. Y dices, bueno, a ver, teniendo en cuenta pues algunas últimas cosas que ha estado escribiendo, pues igual, y dada la enfermedad que tenía, sí. pues Bueno, es lo mismo que le pasó creo que en ambos casos es algo semejante, que es a Mark Fisher y a Carlo Michesteta, haciendo un puente que lo flipas de tiempo, ¿no? Pero fíjate una cosa, que es que Carlo Michesteta, en la retórica de la persuasión retórica, perdón, fue la tesis de Laurea que presentó antes de pegarse un tiro en la cabeza en la alcoba donde compuso la tesis. Y Eh, en la misma habitación que se murió Beethoven. la invitación que se fue todo, exacto. Y en el texto de la persuasión retórica ves cómo menciona o alaba figuras como Jesucristo, Buda, porque son imágenes que dan ejemplo, ¿no? Porque dan ejemplo de una vida del persuadido, ¿no? De aquel que se ha persuadido y que puede, pues, de alguna forma dar ejemplo con un posicionamiento ético más en contacto con la vida que no el retórico, ¿no? Que está, pues, esperando su muerte, etcétera, ¿no? Y por otro lado, claro, esto por Carlo Michestete, ¿no? Que apunta hacia algo muy, muy elevado, ¿no? Algo imposible, ¿no? Luego está eh, eh, Mark Fisher, que rehusaba, por su posicionamiento antipsiquiátrico, ¿no? Antipsiquiatría, tomar medicación o tomarse en serio la cuestión de acudir a un psicólogo, etcétera, ¿no? ¿Pero De la hecho, aprobó? eh,
Se dice que no. Se dice que no. O No, que no los probó, o ni que en algún siquiera. momento habrá accedido, pero decía que no, que no, que no. Que al final no, Pero las no es probó. esto. O sea, lo probó, no le fue bien, puede ser. Sí, pero No no. lo sé, que yo no lo sé. No, pues se perdió buscando ese deseo poscapitalista. Se perdió buscando ese comunismo ácido que al final habla, al final de su vida, que es siempre un lugar como ideal en el cual pues habría una salvación para incluso su propio malestar, ¿no? Y que Carlo Michesteta buscaba pues eso, convertirse en Jesucristo, al mismo tiempo que veía que no, que era imposible, y dar ejemplo con su con su forma de vida, ¿no? De hecho, decía que, incluso llegó a decir que el suicidio en bueno, el diálogo de la salud y el de De esto, joven divino. el joven divino decía que Michesteta que el suicidio era algo que atentaba precisamente con el propio principio de la vida. La vida era un afirmativista, ¿no? Era Mm. de esto. Pero al final acabó por pegarse un tiro porque ya es que no tal. De hecho se dice, y esto ya no sé si es verdad o no, Al final gana el pesimismo. al final, bueno, al final gana el pesimismo porque, ¿qué pasó? Le escribió, se ve que tuvo un problema con su madre, Michesteta, al final de su vida, y dicen que debido a el día de su cumpleaños, a él no haberla felicitado, su madre le dijo que no hace falta, tal, no sé qué, y eso lo tomó horriblemente mal y se pegó un tiro, dicen. Bueno, un detonante. No sé, Sí, Otro. sí, sí. no se sabe. Si tú estás jodidísimo y estás esperando que Sí, alguien sí, te es dé la el chispa, último es una La empujón. chispa, es mínima la para... chispa. Mm. Claro. No, a ver, también es cierto que aquí igual podrías distinguir entre, esto ya se va mucho del tema, pero aquí igual podrías distinguir entre suicidios que casi con la propia lógica de Schopenhauer, ahora que lo pienso, suicidios que afirman la vida de alguna manera Mm. y suicidios que la niegan. Mm. O sea, Claro. obviamente Schopenhauer no admite lo seguro. Pero quiero decir, Suicidios que la niegan. el suicidio, Bueno, la digamos, de las Z. el suicidio de Deleuze, Mm. para mí es un suicidio o sea, vamos, que sigue perfectamente la lógica de lo que dice Schopenhauer. Es decir, mira, yo estoy muy jodido, estoy hasta los huevos. Sí, sí, sí. No es en plan, no es que no quiera la vida, no es que no quiera la vida, es que no quiero las condiciones en las que estoy ahora. Mm. No quiero esta vida. Entonces, claro, entraría en eso, ¿no? Como quiero tanto la vida, Mm. valoro que estas condiciones no me satisfacen. Ahí yo creo que entraría en esa lógica. Ahora bien, no sé hasta qué punto eso es. Obviamente ahí no sería extrapolable, al menos si uno ha de seguir, si uno ha de ser, digamos, acorde con la filosofía, pongamos, de Mindlander, no tendría mucho sentido decir, por ejemplo, que es un suicidio que afirma la vida. Es que él no recomienda el suicidio. Dice que es aceptable en determinados casos, pero no lo recomienda. Pero porque se acerca mucho a Dios. Eh, O los rastros que claro, quedan de Dios. no lo recomienda, pero asume que en determinados casos, es que incluso Schopenhauer, que no recomienda el suicidio, dice, bueno, la muerte por inanición, como los Shokushinbutsu, Claro, estos budistas, ahí es donde, hasta dónde, la muerte por inanición cómo defines el es un suicidio? suicidio aletargado, lento, Mm, es dejarse morir, Suicidio por fascículos, vamos. poco a poco. mm. No, ahí obviamente, bueno, eso ya discutimos en su momento cuando Sí, estábamos hablando, o sea, cuando hicimos las sesiones de Schopenhauer, ¿no? Hasta qué punto es más o menos coherente, o sea, o tiene que hacer más o menos malabares para que, digamos, el santo y, bueno, el asceta y todo esto puedan hacer todas estas mortificaciones y llevar en último término sea básicamente matarte, Sí. no cuenten como un tipo de afirmación y demás. Se Claro. tiene que hacer, obviamente. Se lo tiene que hacer venir bien, pero yo creo que sí que es cierto que hay casos en los que efectivamente la lógica del suicidio sí es esa. Es decir, eh, no es que yo piense que otras personas, pongamos, no deberían hacer o que no, simplemente que pues vaya puta mierda la que tengo ahora mismo y no la quiero y ya está.
Por eso, pues, la militancia, ¿no?, de Cabrera de la eutanasia, eso Sí. está en coherencia con su pensamiento. Mira, aquí un fragmento, que es que lo dijiste en su de esto y me acabo de acordar algo que lo leí. Dice, en la cuarta parte, de la terminalidad del ser a la ontología recuperable, ¿no? Dice aquí en el segundo párrafo, dice, esto significa hacer un pacto con Tánatos, cambiar las relaciones con la muerte, ¿no? En lugar de buscar una imposible vida buena, desarrollar una sobrevivencia negativa marcada por la sobriedad. La abstención de procrear es parte de esa sobriedad. Una sobriedad. Y siempre bien dispuesta a la muerte. Siempre bien dispuesta a la muerte. O sea, Tipo Lemming. O sea, si hay un puente roto, para adelante. para adelante. Seguro que si me muero aquí Si puede venir si el otro. creador no pone un trozo de puente, Sí, sí. el jugador, Habría Lemming. que Porque ver esto de es- todas formas hasta qué punto se dan esas situaciones en las que la disponibilidad a la muerte eh, se hace efectiva. O sea, me explico. Eh, claro, si tienes que hacer, obviamente, está primero el hecho de hasta qué punto se hace la vida insoportable. En fin, Claro. las enfermedades graves, la vejez, etcétera, pueden ser esas situaciones. Sí. Pero hasta que no se llega a ellas, igual una situación de disponibilidad de la muerte es del tipo o te salvas tú o me salvo yo. Ya. Es decir, Sí. o sea, tiene que ser muy, o sea, serían Situaciones. muy- ocasiones muy Mm. puntuales o excepcionales. O sea, que tú no te encontrarías o sea, tú no te encontrarías normalmente en la situación de se hunde el Titanic y tienes que dejar pasar a más gente en lugar de en lugar de pasar tú, ¿no? Es que realmente lo que acaba de leer Juan es que la imagen que le viene a uno a la mente es la del soldado. O sea, cuando, Soldado sobrio. al menos aquí, o sea, es un lenguaje muy militar, al menos en España. Sí. Ah, bueno, claro, sí, cuando, ya, los novios de la muerte. Cuando te, sí, cuando Sí, te haces, la- cuando entras a la falange o en la, Guardia Civil. en la- Policía otro- Nacional. otro contexto. Ah, No, lo que has dicho tú, los novios de la muerte. Los novios de la muerte, ahora no me viene La Legión. La Legión. Cuando tú entras a la Legión, pues tienes que firmar un contrato. Y una de las cláusulas del contrato es que tienes que estar dispuesto a morir, a dar tu vida. morir. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ahí. O sea, yo entiendo la ahí disponibilidad tendrías- a la ahí muerte ten- de ese punto, porque Ahí tendrías los cruzamientos, porque en el caso de la Legión, o sea, esa disponibilidad a la muerte sería un aspecto de una afirmación de la vida. Me parece a mí. Por el tema de ¿cómo es esto? De la heteroagresividad, o sea, toda una serie de cosas que Sí, sí, van sí. con el componente, digamos, militarista. Claro. Sí, pero yo decía entonces, solo- ahí tendrías o sea, digamos, ahí tendrías un cruzamiento porque tendrías Sí. eso, ¿no? O sea, tendrías, en este caso, una disponibilidad a la muerte cuya motivación es una afirmación de la vida. sí. Claro. Y en Claro. cambio, Sí, pero se solo supone decía que que es lo opuesto, ¿no? el tono de disponibilidad Sí. es como, es de protección, es de saltar al encuentro para interponerse entre una persona y su posible muerte. Sí. Lo que pasa es que aquí Como protección sería más parecido, por ejemplo, a lo que habla el de la victoria, ¿no? Del hombre negativo, que es lo del dejarse matar. Mm. O sea, no sería tanto el hecho del afirmar de me sacrifico porque tu vida Vale más, porque o- tu vida vale mucho y es un sacrificio que hago yo. Es por Si no no es aquello manipular. de es aquello de, no, bueno, me sacrifico porque no quiero poner mi vida por encima de la tuya. Porque se supone que las dos no valen una mierda. Sí, que habíamos estado discutiendo en otras sesiones. Sí. O sea, que es 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 que- por indignidad, no es por dignidad. Es que claro, yo me acuerdo de ese día y digo, pero ¿cómo? No, o sea, me parece una gilipollez. A ver, si Es tú una piensas, estupidez. si tú piensas que el valor de la vida del que te va a matar está aquí y el tuyo está al mismo nivel, pues como no hay prioridad, podrías
simplemente ponerte aquí, ¿no? O sea, no sé. Atravesarlo. Solamente bueno, claro, es un tienes que el sí, punto, ¿no? tienes Pues el no punto dejas de que... es Deja ambivalente, las cosas como están. puede ser ambivalente por otro lado, efectivamente. O sea, es un tipo de igualdad distinta. O sea, la situación es la misma. Pero el tipo de igualdad le da una lectura, o sea, si es una igualdad positiva o negativa, Sí. le da una lectura totalmente distinta digamos, a lo que está pasando. Por ejemplo, efectivamente, desde una igualdad, digamos, positiva o desde una afirmación de la vida, una persona que se deje matar Claro, no nos entra en la claro. cabeza, es Bueno, antiintuitivo. tampoco en la de Cabrera, porque si le hacemos caso en que un pesimista cerebral no se suicida por instinto, No, porque pero en está este arraigado en caso, su instinto, pero pues tampoco se dejará matar. pero esto es un caso extremo. Es decir, este es un caso en el que se pone, digamos, a prueba eso. O sea, se pone a prueba el hecho de que tú cedes tu espacio. Cedes, digamos, tu parcela en la ontología del mundo Claro que para otro. pero eso Bueno, no lo hará, esto es- ni siquiera Cabrera lo haría, Fíjate, por ejemplo, llevado por el instinto. las proclamas de los palestinos cuando vienen a atacar los sionistas de Israel. Ya está, ya hemos perdido el patrocinio de Israel, tío. Oh, no. Qué lástima. Se metan por el culo. Lo que dicen justamente, lo que abogan algunos palestinos es que es a un universal, que es, coño, somos seres humanos. ¿Qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis? Tirándonos bombas, que si no sé qué, que llamándonos animales, que si no sé qué. No, no dejamos de ser seres humanos. Y creo que apelar justamente a ese no valemos una mierda, ¿no? A ese no ser común a todos, esa ontología, esa estructura fundamental, ¿no? De la que habla Cabrera es justamente un lugar de hermanamiento o sororidad, no sé, un punto irreductible, un universal irreductible, ¿no? Que refiere justamente a la singularidad humana. No Tirado lo de, sé. de palabras. Pero eso es ingenuo. No lo sé. Ap- No, apelar al universal humano, o sea, no me parece mal, pero es precisamente ese intento sí, ingenuo yo no creo. que, que, que no detiene nada, que no protege nada, Sí. porque al final, si contemplas qué concepto tiene cada cultura, cada pueblo de los demás, es casi siempre bárbaro. Entonces, cada civilización se ve pues la conductora de la humanidad y la que lleva la batuta, la que decide y corta y pincha en cuestiones de moral y de ética. Yo no creo que el tema de, digamos, de. O Si sea, miramos el tema de la practicidad, no sé hasta qué punto está el tema o sea, a mí lo que obviamente me parece muy claro es que, claro, lo has de ver siempre desde el punto individual. O sea, es una ética que realmente no sabe. O sea, que sí, que luego ahora hablaban en el texto de militancias y demás. Eh, pero desde el punto de vista de que las militancias es a lo sumo, pues, aquello de convencerte, darte, digamos, darte el panfleto y decir, mira, sabes qué mal va esto, esto y aquello. Sí. No habría. ¿Cómo es esto? No, es eso, no se saldría de la esfera. No se saldría de la esfera individual. Entonces te serviría para o sea, te serviría para justificar incluso casos que tú dirías que serían, digamos, atroces. O sea, justo el ejemplo de la persona que se deja matar por otro podría ser aplicado, pongamos, en una situación de encuentro entre un soldado israelí y un palestino. pero eso es totalmente impensable. Vale, ya, pero digo, o sea, O sea, lo precisamente en el veríamos, campo de batalla, lo veríamos como lo que quieres es sobrevivir. lo verías, sí, pero ya no es por el tema instintivo, lo verías como atroz. O sea, quiero decir que el palestino se dejase matar porque voy a cederle mi parcela dentro de la ontología del mundo. No. No, o sea, Es que sí, sí, sí. o Total, sea, total. te chirría. Sí, sí, sí. Te chirría. Es que Pero es que, claro, obviamente ahí estamos. ¿Cómo es esto? la ética del salón. Estamos poniéndole.
muchas propiedades o sea, muchos atributos a los dos individuos que tienen que encontrarse en esa situación. Claro. También valdría para el soldado, israelí que se encuentra en Palestina, supongamos. Pues Sí, claro, claro. Digamos, lo ético o lo moral sería dejarte matar. O sea, van las dos direcciones. Claro, O claro, sea, ahí no claro. habría forma de establecer. O sea, vamos, Pues ya no en un sería un nivel soldado. fundamental, en un nivel fundamental a mí me parece que no habría nivel de establecer. O sea, no habría forma de establecer Pero es que ya prioridades. pero es que ya en el hecho de hacerse soldado ya está luchando por su causa. Ya te está amenazando. Ya te está diciendo que te va a matar. Lo que pasa es que, claro, el soldado israelí, por decirlo de una forma, está afirmado justamente con un vivir, con una mítica vida buena, ¿no? Dice aquí justamente, ya que el ser está regido por la terminalidad del ser, construir una ética que camine en la dirección de la terminalidad y no contra ella, como hacen las éticas afirmativas. Y dice, sobrevivir dispuestos a la muerte. Si los humanos no son capaces de vivir y morir así, si aún quieren vivir intensamente o aspirar a la mítica vida buena, deberán aceptar vivir ejerciendo impunemente su inhabilitación moral, lo que significa la pura y simple negación de la moralidad. En una palabra, nuestro mundo, tal y como lo vivimos y padecemos. Pero Palestino también. O sea, Está apelando o sea, al universal otra vez. No, pero ahí me parece que es bastante claro que tiene que ver con el hecho de que hay dos salidas, digamos, después de la muerte de Dios, o la negación, o si uno se queda en el afirmativismo, dado que ya se ha quedado sin fundamentos, eh, niega totalmente la moral, que era lo que hablábamos de que efectivamente la política es un terreno en el que no va con eso. Exacto. Y luego, una negativización que tiene que ver con el retirarse. Y ya está, y es una esfera muy pequeña de Sí, la moral. lo que creo es que se está, o sea, creo que falta justamente una palabra que se elude cuando se dice niega, se niega la moral, porque al mismo tiempo hay una afirmación ahí, en ese negar, en ese acto de negar. Ese acto de negar se está imponiendo No, claro, otro es una terreno. afirmación de la vida, pero es una, o sea, Bueno, pero es negación de la moral. una afirmación que no necesariamente puede ser de la vida, pero hay un acto ahí. Hay un acto que dispone una situación. Dispone una situación que es totalmente. Aquí habla justamente de una cosa que es el giro situacional. Dice, a esto llamo el giro situacional de la reflexión. No somos malos interiormente, sino que fuimos arrojados a un malestar externo que nos afecta moralmente. Cuando nos arrojaron al mundo, él ya era malo. No fuimos nosotros los que lo arruinamos. Yo creo que lo que busca Cabrera es llevarnos hasta esa situación, con la afirmación de la sobrevivencia negativa. Con la afirmación, cuando afirma de negar una moralidad. Yo me he perdido. Pero él no afirma negar una moralidad. Yo, No, no, yo niego afirmar que él afirme que niega una hay moralidad. Él dice que hay, o sea, en la situación en la que estamos, al punto en el que estamos, digamos, de la filosofía, hay dos opciones. O se niega la moral por entero, o se negativiza la moral, que es básicamente pensar la moral no en términos de cómo vivir, o cómo vivir bien, o lo que sea, Sí. feliz, etcétera, etcétera, sino cómo morir. O sea, cómo retirarse del mundo. Sí, una preparación a la muerte, ¿no? Como diría. Sí, supongo. No sé a qué punto podríamos encajar Pero es Platón en pero es esto. que Cabrera no está negando la moral. No, claro, no está negando. O sea, no pero es lo estamos, que no está estamos diciendo. discutiendo eso, creo. No es que niegue la moral, es que la hiere la moral. Bueno, lo que dice Sabater. Exacto. Pero tampoco, porque tampoco es una moral nihilista. O sea, realmente es una moral que estaría de acuerdo con los principios bogomilos de la secta bogomila,
que era una secta cristiana que dio luego lugar al tema de los cátaros y demás, que básicamente es la vida es sufrimiento, la vida es un mal. Cuando se dice que cuando nacía un nuevo niño en el poblado, pues en vez de celebrar una fiesta, lo que hacían es reunirse y llorar. Creían en un principio Qué bueno. creador, que era Dios, y luego un demiurgo maligno, que la materia estaba corrompida, porque era la creación del demiurgo, Qué bueno. y que lo que cabía era dejarse morir, se abstenían, o sea, se abstenían de procrear, si nacía alguien, pues era por error, Sí. y, y podría estar en consonancia con esto, y no sé por qué estaba diciendo esto, la verdad. Bueno, pues es que hay una... O sea, es una moral. Lo que pasa es que es no una es moral. no es una Que era una moral, digamos, que tiene una ética, tiene unos principios y unos valores y demás. no es una moral que vaya. Es que Porque no es todo el tema es que nihilista. no es una moral que vaya a la política. Por eso el tema Pero podría de ir. los universales Mm, en este planteamiento me parece claro. un digamos algo problemático. Porque es eso. Es decir, al final, pues no puedes extender. Para hacer de algo un universal efectivo, es decir, que se aplique para todo el mundo, tipo los derechos humanos, que tampoco se aplican, pero bueno, da igual, requiere un poquito político. Es decir, requiere imponer por la fuerza determinadas cosas, porque obviamente no todo el mundo va a quererlas de buen grado. Claro. Entonces es eso, o sea, es decir, es una moral digamos, que no tiende a a la universal de esa manera, porque no podría hacerlo. O sea, para aplicarlo, ¿no? Para que fuera tipo la Declaración Universal de los Derechos Humanos requeriría, pues eso, imponerse. O sea Imponerse por la fuerza. bueno, que es un universal inhabilitado. Sí, un rasgado. Es decir, no. Impuesto. Bueno, que es lo básicamente lo que nos resta después de todo el movimiento deconstructivo. Que es que todo ese tipo se caen por su propio peso. Todo es deconstruible hasta cierto punto. Todo texto tiene una aporía Hmm. o una fuga, por No, la a ver, cual el texto se lo colapsa. que. Bueno, aquello del listillo que nos dice, sí, que todo es interpretación. Ah, que es todo un constructo social. Pues también el hecho de que sea interpretación es una interpretación. O sea, que no sé. Entonces, justo No, por eso estoy diciendo que hay un acto de negar la moral. Y en ese acto que se niega la moral se propone, pero que Cabrera no niega la moral. Yo no tengo claro lo que estás no diciendo. es que, no es que la niegue, no es que la niegue, la moral, Es una moral sino negativa. es que hay un acto de inhabilitación de la moral. O sea, Cabrera, por decirlo de una forma, está inhabilitado moralmente y está escribiendo serie. Sí, de inhabilitado. Todos estamos inhabilitados. Todos. Y ha inhabilitado con su inhabilitación la propia moral, en algún punto. O sea, ha inhabilitado justamente poder crear una moral o dar lugar a una moral. Yo ya lo comenté en Sí. su momento, pero a mí me parece que la única forma, o sea, es un planteamiento muy coherente, realmente. La única forma que tienes de atacar Se puede ir o viendo cómo rechazar Luis esto, se va despeinando. O sea, Sí. y Aragorn. pues eso, o sea, básicamente tienes que atacar la ontología. Es el tema este de que tú cedes para los demás y que todo, como el principio este, digamos, ¿cómo decirlo? Ahora no me viene. Juego de suma cero, básicamente. Los juegos de suma cero. O sea, la idea Sí. de que en el mundo, o sea, de que el mundo es un juego de suma cero y que lo que uno gana, el otro lo pierde y es así irremediablemente, entonces estás, o sea, haciendo lo que sea que hagas, siempre vas a estar jodiendo a alguien. Claro. Entonces, realmente, si tiene que haber algún punto, digamos, débil en el planteamiento, es la ontología. Ahora bien, ¿cuál sería la ontología que habría que plantear en su lugar? Eso es otra historia. Pero a mí me parece que ese es el punto. Por lo demás,
es bastante coherente. Es bastante coherente en el hecho de ser o sea, digamos, de plantear lo que plantea, ser antiabortista, el hecho de, digamos, Eutanasia. del tema del suicidio como un componente de la ética también. O sea, todo Sí. es... No, se nota que le ha dado vueltas. Ha leído, sí. Ha leído. Ha leído. No, a ver, es lo que decíamos, que Cabrera, y esto creo que le gustaría escucharlo, que Cabrera, a diferencia de Benatar, es un buen filósofo. O sea, filosofa más. O sea, como filósofo es mejor. Sí. Bueno, pero eso también puede venir del hecho de que, Sí, de que y somos, puede que esté de que somos funcionando. continental leaning, Eso. o sea, y nos inclinamos hacia lo continental, entonces No sé. tal. No, a ver, Espero que no me escuche obviamente ya. yo estoy de acuerdo, ¿eh? Cuando empecé a leer el libro dije, joder, qué bien. Porque sí, porque es un planteamiento, o sea, al menos el de Benatar, no puedo hablar por todos los analíticos, pero el planteamiento que hace Benatar es pues muy simple, con una estructura muy simple y que tampoco despega demasiado Pero de... Benatar no iría a su compañera de universidad embarazada y le diría, me alegro por ti, pero lo siento por el niño. Porque eso es de aguafiestas, eso es de bajonas. Eso no se dice. Bueno, No se dice. ¿por qué no? A una embarazada. Es un poco jugueto. Imagínate que luego Imagínate que esa embarazada luego tiene depresión postparto y se suicida. Tú dirías, hostia, igual he ayudado un poco. Yo creo que es darle también mucha importancia Y marca- a tus palabras. Saca una libreta y marca Sí, uno también. más. De hecho, Pero tú puedes joder a todo una este persona tema- con... Todo este tema que habla de... Puedes No lo jugar- sabes, no lo sabes. O sea, a veces sí, a veces no. O sea, quién que- sabe. No sé, ¿Quién yo... sabe cuánto poder tienen nuestras A palabras? mí la cordialidad me parece un principio básico de No, la es un moralidad. principio básico. O sea, a mí Y me Y la parece que cordialidad está bien. incluye que en momentos decisivos te tragues tu coherencia filosófica. No la saques a relucir, no hay por qué sacarla siempre. Lo que pasa es que, claro, eso Por es favor. en el caso... Eso, Por favor, no la saques siempre. eso es en el caso... Eso sería en el caso de Benatar, pero bueno, ya ves lo que decía también. Pero en el caso de Cabrera tampoco tendría mucho sentido comentarle esto a una compañera Pero lo haría. embarazada porque no va a hacer... O sea, no haces nada bueno con ello. No deja de... Sí, a ver. O sea, no ganas absolutamente nada. Vamos a ver. Quien está ya embarazada, primero ya está embarazada. Es decir, ya está hecho. Y. Además, lo está escribiendo él, un tío, acerca de las naciones de la cuestión del aborto. Tendría que hablar justamente a alguien que quede embarazada, no él. Quieres decir. O sea, pero ahora esto hablas ya de. Al margen, de todo, off de todo- topic, de todo el absolutamente. mundo al margen del tema. Vale. Absolutamente. No tendría que hablar de esas cuestiones de aborto. Recuerdo que no hace mucho. Recuerdo que no hace mucho. Se ha publicado aquí. Es una autora de aquí. No recuerdo el título del libro, ni la autora, por otro lado. Pero era algo así como diario. Bueno, ahora no recuerdo el título, no me viene a la cabeza. Pero básicamente es pues, una serie de consideraciones filosóficas de una embarazada, ¿no? Como desde el punto de vista de una embarazada. Justo lo que estaba Sí, comentando. sí, Pero sí. hace mucho que salió. No mucho, creo que no mucho. Y era básicamente pues intenta hacer como una defensa contra, o sea, como una crítica contra el antinatalismo. Desde, digamos, lo que pasa es que, claro, ahí también tienes el tema de, Me suena. bueno, obviamente quien tiene hijos, o sea, quien tiene hijos obviamente va a defender defenderlo. porque los tiene, entonces... Bueno, Ya habría está. que ver los argumentos. Bueno, no. Habría que ver los está ahí. O argumentos. después de la experiencia se arrepiente y se vuelve una antinatalista. Me parece que me parece que no hay muchos casos de eso. Bueno, sí. No creo que haya Sí. hay mucha población en el mundo. Y claro, en cuanto hay mucha población en el mundo, hay mucho de todo. Hay mucho Hay todo. mucho de gente que pinta Warhammer. También. Pero, Oye, pero yo quiero, obviamente, yo Un quiero. respeto. pero obviamente, en la comparación, Un ¿no? respeto a mí,
a la comunidad de Warhammer y a Néstor Castro. Que se ha puesto a pintar Warhammer. No, pero es cierto, o sea, quiero decir, claro, obviamente vas a encontrar, porque somos muchos, vas a encontrar pues, Sí, igual o sea, una cantidad ingentísima de gente que ha tenido hijos y luego se ha arrepentido. Pues sí, supongo. Bueno, y necesariamente arrepentirse no te vuelve antinatalista. Pero por haber. O sea, te has Igual arrepentido puede, de tenerlos igual tú, ¿sabes? igual puede haber. No sé, donantes de esperma antinatalistas. Espermatozoides chungos. Dios. Se ponen microondas y. No, es un tío que modificaría genéticamente su esperma. Para que saliese. ¿Sabes como las palomas? Que les ponen como. No sé qué les ponen. Aquí estamos entrando ya a la ciencia ficción. ahora Les mismo. ponen. Bienvenidos al Out of Context. Sí, no sé. Le ponen veneno para destruir sus órganos reproductores. Para Sí. que queden estériles. Esterilizantes. No sé, esterilizantes. Sí, es esterilizante. Pues sí, entonces, o sea, mi plan sería ese. De donar mucho esperma. sí. Chungo. Muchísimo. Tipo Gengis Khan. Claro, Pero entonces te quedan imagínate, todos los que no usan. Entonces te quedan todos los modificado que no usan- genéticamente. Donar esperma para a lo... donar. Me te gusta el quedan- concepto de donar esperma a los Gengis Khan. te quedan- O sea, imagínate todo lo que. Bueno, Lo que pasa es que hay un límite de donar, o sea, de embarazos que es 6. En España solo puedes dejar embarazada a 6 mujeres. O a la misma mujer 6 veces. Da igual. O sea, combínese como se quiera. Ya. ¿Sabes? Pero primero habría que ascender a presidente de España, de la República de España, del reino. Y entonces, Todo eso es demasiado afirmativo, te das Es cuenta. demasiada afirmación. no, porque es poco a Claro. poco, es como destruir el capitalismo. Hay una afirmación ahí importante. Te haces presidente, derogas esa ley y luego te dedicas a donar es como un Un sobre. ejército. Un ejército, Un ejército un de ejército de impotentes, antinatalistas. Wow. de humanos modificados genéticamente que no pueden reproducir. No, pero que para saltarte tener- lo de los 6, no hace falta que seas presidente. Lo que Bueno. necesitas es mucha gente que esté convencida del antinatalismo, que quiera modificarse, bla, 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 bla. Pero creo que es más fácil dar un golpe de estado. Vale. Bueno, fíjate. Muy bien, fantástico. Bueno, si Fantástico. Esto es contenido para Si pasa eso, pasaría como la película de este director mexicano, Los hijos de los gordos. hombres. La Y, madre que os parió. en ese lugar lo único que se encuentra no es todo rositas. Es básicamente altamente militarizado todo. Es un proceso necesario. Es el paso anterior a la aniquilación. Si Hitler no... Ya ha salido Hitler. Si Ya ha Hitler salido el nombre. no pintaba bien, ¿cuál fue tu fallo de pequeño? ¿Tú sabes? Hostia, ¿sabes que el cachito este de short de Ricky Gervais lo subía a TikTok? Y que de entrada me lo tumbó a la plataforma. No sé. En plan, por discurso de odio. Es, Hice una reclamación y a las 3 horas me lo habían restaurado, pero me quedé flipando, en plan. en YouTube vi que tenía bastantes visitas. Bueno, ya. Tenemos que tirar de gente conocida, pues a nosotros no nos quiere ver nadie. Bueno, pues Bueno, no, vamos no sé. chapando ya, Bueno, tío, ya llevamos hemos- aquí hemos estado tampoco bastante 2 tiempo. horas. Tampoco no es que nos quiera ver nadie. Es que la idea misma de no querer vernos todavía ni siquiera está presente. No sé, o sea, Hay que, no ir, nos conoces. hay que ir tanto a la que no nos quieran ver y a la que nos quieran ver. Al menos. Sí, sí, hay que ser visible, ser presente para que no nos quieran forma ver. negativa. Ni siquiera hemos llegado a... Claro, no deja de ser una afirmación. Un acto. Recordad que estamos todavía on the record. Ya. Un récord. Esto se corta, se pone Pues, coloquiendo algo. bueno, pues entonces vamos cerrando. Nada, gracias a los que nos están telespectando. Es verdad, de hecho, no hemos comentado los libros que ha traído Luis. Son de Julio Cabrera. Hay uno que justo hoy se ha comprado José, que es el de Otto Weimar, ¿no? El Vale, medio, sí. el de abajo. Bueno, ¿Quieres hacer este le hacemos promo, pero lo he comprado, me he gastado mi Se ha dinero. gastado sus dineros. De Langenic, el judío favorito de Hitler. Otto Weininger, Otto Weininger. uno de los maestros de Wittgenstein. Ojo. O sea, maestros espirituales, no de verdad. Tenemos el malestar, malestar y moralidad de Julio Cabrera, que lo comenta en el texto. Aquí al lado tenemos la crítica de la moral afirmativa que hemos venido trabajando durante todas estas semanas. Teresa, Hemos dando los trabajado- libros.
No, ya nos lo da. Y comentado con gusto. Y allí tenemos el maldito regalo de haber nacido de Miguel Ángel Castro, Merino, que nos va a acompañar en la siguiente sesión, que nos va a presentar justamente su libraco, El maldito regalo de nacer. Y nada, adelantando el siguiente encuentro y cerrando que de hecho me falta ese libro de ojo que es. Este libro no tiene mucho que ver, es una novela gótica, una de las novelas góticas fundacionales del gótico, el llamado gótico español, escrito por un sacerdote, Pascual Pérez y Rodríguez, Ajá. sacerdote, fotógrafo, el primer Ah, fotógrafo valenciano y, y escritor gótico. qué bueno. Recomendado, ¿eh? Recomendadísimo. 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 Para los que les molen los libros de Valdemar y eso. Ah, qué guapo. Qué guapo. Eso sí, eso me gusta. Mm. Vale, pues estas son las recomendaciones de hoy. Y ya la semana que viene pues nos encontraremos con Miguel Ángel Castro y a ver qué nos tiene que contar acerca de su obra, que estaremos comentándola aquí en directo, también en presencial, que por más que estemos nosotros solos todo el rato, no está restringido a nosotros. Y nada, nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes.